Seguimos analizando los temas básicos de la obra sobre los que vais a tener que reflexionar para realizar vuestro trabajo. Nos ha quedado pendiente hablar de literatura con relación a la vida y en última instancia a la historia, y de una manera más exhaustiva el análisis de la parodia de los libros de caballerías. Bien, en cuanto al tema de la literatura versus vida, tenemos que hablar de un tema que ya desde la poética de Aristóteles, un concepto, se contempló como el fin básico de toda narración de carácter ficcional. Cervantes no era ajeno a esta necesidad. Hablamos del concepto de verosimilitud. Verosimilitud es aquello que resulta creíble. Sabemos que la literatura no es la vida, no es algo comprobable y palpable desde un punto de vista empírico, pero sí que pueden ser narrados y suceder hechos que resulten creíbles. Esto es la verosimilitud. Don Quijote, muchos de los hechos que protagoniza resultan paródicos, alocados y sobre todo ilógicos, pero si se cuentan de la manera como los relató Cervantes, aun siendo ilógicos y no históricos, sino ficcionales o literarios, sí que resultan creíbles. En esto Cervantes era un auténtico maestro. Cervantes ideó toda una teoría de la novela y se valió de una retahíla de procedimientos narrativos, todo un juego de espejos de carácter perspectivista, que buscaba en última instancia hacer pasar por creíble, por verosímil, lo que no era ni histórico ni empírico. En el primer capítulo, para ello se sirve de un juego narrativo que supone la creación de diferentes figuras a la hora de narrar los hechos que cuenta. El más vivo ejemplo de este juego de espejos a la hora de narrar los hechos y hacerlos pasar por creíbles lo encontramos en la figura de Cide Hamete Benengeli. Este es el presunto autor de la obra. Se trata de un historiador arábigo que escribiría en árabe una obra que posteriormente habría sido traducida. Por lo tanto, ya hasta el capítulo 7 habla un primer autor anónimo que se presenta como recopilador de fuentes diversas y que interrumpe su relato en pleno combate entre Don Quijote y el vizcaíno. Esto aparece en el capítulo 1 de la serie que estamos analizando. Aquí este narrador dice que detiene el combate porque el verdadero autor, el historiador Cide Hamete Benengeli, no ha proporcionado más datos sobre la obra. En este punto se plantea la siguiente cuestión. En realidad, Cervantes, para hacernos llegar a nosotros como lectores una obra que ha escrito un historiador en árabe, necesita de un traductor. Y va en busca precisamente de ese traductor, aquí esté siempre dentro del capítulo 1, para que le permita saber cómo continúa esa batalla entre el vizcaíno y Don Quijote. Diréis, ¿para qué se enzarzaba Cervantes en este tipo de confusiones, todas estas figuras? ¿Qué sentido tenía en última instancia todo este juego narrativo? En realidad, él quería borrar las fronteras entre la literatura y la historia. Se hacía pasar por algo documentado y escrito por un historiador hechos que en realidad habían sido inventados por su propia imaginación, obviamente ponía en tela de juicio, en entredicho, si lo que nosotros leemos es solo una historia ficticia o tiene algún viso de realidad. En definitiva, Cervantes es un auténtico maestro a la hora de crear confusión y de mezclar la realidad, la literatura con la vida. Y digo la literatura y la realidad porque
En este sentido, cabría preguntarse, ¿qué es lo que en definitiva es real y verdadero? ¿La ficción literaria o la historia? Porque claro, el historiador en realidad es una figura creada por el propio Cervantes, por lo tanto tampoco cuenta con la credibilidad necesaria. Y por último, los propios personajes contarán sus propias historias y se convertirán en narradores. Es lo que sucede en las historias de Cardenio y Luscinda y también lo que se nos cuenta sobre Dorotea y Fernando en el capítulo número 4. Otros motivos que llevaron a Cervantes a jugar con la confusión entre realidad y ficción, literatura, vida e historia, fueron los propios libros de caballerías, donde este tipo de procedimientos eran muy habituales. De hecho, en buena parte de ellos había un momento en el que se encontraba la historia escrita en algún baúl, en algún tipo de objeto donde se guardase el manuscrito, y esa historia siempre había sido obra de un historiador. Así sucede en algunos de los más famosos libros de caballerías, como el Sergar de Esplandián, que es continuación del libro de caballerías canónico, el llamado Amadís de Gaula, o también el Cirongilio de Tracia. Todo este tipo de técnicas, un lector del siglo XVII las identificaba perfectamente y en ellas veía una parodia mordaz y original a las técnicas narrativas de los libros de caballerías. Un ejemplo clarísimo de parodia a este tipo de libros es la ceremonia de la venta en el capítulo 1, donde a Don Quijote lo arman caballero de una manera paródica, irrisoria, en un latín macarrónico y completamente incorrecto. En el propio escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, siempre en el capítulo 1, el cura, el barbero, el ama y la sobrina comienzan a arrojar al patio aquellos libros de caballerías que, según ellos, han podido trastornar la mente de Don Quijote. Tan solo se salvan el Amadís y el tirante el blanco, o tirante el blanco. De hecho, en el capítulo 1 hay un momento en el que arrojan libros al patio, y allí evidentemente Don Quijote está siendo víctima de sus propias locuras y en definitiva Cervantes está poniendo en entredicho pues la calidad y las características de este tipo de libros. Por lo tanto, un concepto de teoría literaria, de forma de escribir, contraria a los disparates, a la fantasía inverosímil y a la irracionalidad e irrealidad de los libros de caballerías. Los propios comportamientos de los caballeros andantes quedan ridiculizados en el momento en el que a Cervantes le reclaman el pago del importe de la noche que han pasado en la venta. Allí él alega que no es lógico ni es habitual que los caballeros andantes paguen por alojarse. Eso es lo que él dice, y considera que no ha leído en ningún libro de caballerías que los caballeros andantes tengan que pagar por los alojamientos en los que han pernoctado. Esto sucede en el capítulo 2 que estamos analizando de la serie de televisión que estamos analizando. El propio ventero a cuya venta, mejor dicho, llegan por segunda instancia, en el capítulo 5, lee libros de caballerías. Uno de ellos es el Félix Marte, y ahí ensalza la valentía de los caballeros ante los personajes presentes. Obviamente esto es una ridiculización de las virtudes de estos héroes, puesto que todo sucede en un ambiente cómico e irrisorio.
Algunos episodios de la novela y de la serie de televisión que estamos analizando reproducen momentos o sucesos que encontramos en los libros de caballerías que están expresados de manera irrisoria o paródica. Hablamos de la penitencia que Don Quijote quiere realizar en el capítulo 4 a imitación de la que hizo Amadís en la Peña Pobre, o el propio Rolando en la Chanson de Roland. Cuando poco después le trata de dar la carta a Sancho para que se la lleve a Dulcinea, siempre en el capítulo 4, acaba diciendo Don Quijote que los caballeros no firman sus escritos. En realidad aquí, aunque lo hubiese firmado, sería absurdo, porque aquí él iba a llevar la carta, si Dulcinea en realidad era una invención de Don Quijote y no existía. De hecho, el propio Sancho, que se olvida el papel que la ha redactado Don Quijote, esto aparece en la novela, no se ve también en la serie que estamos analizando, el propio Sancho se olvida el papel y tiene que recordar el contenido de la carta, con lo cual, pues dado sus modales y su escasa formación y preparación, acaba reproduciendo un auténtico bodrio que es una burla absoluta a un estilo muy alambicado, muy exagerado y muy vacío, muy barroco, común en los libros de caballerías. La propia vacía del barbero, que se encuentran en el capítulo 5, no es más que un modo de ridiculizar un objeto tan corriente como esa palangana propia de los barberos, que Don Quijote considera que pertenece a Mambrino. En realidad cree que es un yelmo, cuando no se trata más que de una palangana rota, que algunos consideran un orinal, por otra parte. Las escasas cualidades de Don Quijote en el manejo de la lanza no son más que la expresión de todo lo que él creía que era, cuando en realidad no lo era. Ningún caballero andante habría tenido tantas derrotas, ni tan burdas ni exageradas como las que sufrió Don Quijote. En varios casos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, acaba justificando las derrotas diciendo que el sabio autor de esta historia, nuevo juego de perspectivas entre literatura y vida, ha pretendido relatar unos hechos que deberían haber sido contados desde una perspectiva más justa, en el momento en el que Don Quijote cree, siempre en el capítulo 2, que ha luchado contra arrieros y no contra auténticos caballeros. Y termina diciendo que otros caballeros andantes también se vieron en la misma situación deshonrosa que él acaba de vivir. Así, afirma que para que el sabio autor de esta historia dé justa noticia de los hechos que suceden, reconozca y deje escrito que en muchos parajes o lugares en los que se han visto envueltos habitaban fantasmas y gente del otro mundo que dificulta los combates. Siguiéndole un poco la corriente a Don Quijote, por lo que a su locura respecta, los propios personajes del capítulo 5 tratan de engañar a Don Quijote disfrazándose para que lo puedan llevar de vuelta a su casa. Lo hacen de una manera completamente deshonrosa, enjaulado, en clara alusión a lo que sucede en la novela Chrétien de Troyes, en la novela Los caballeros de la carreta de Chrétien de Troyes. Bien, hasta aquí las explicaciones sobre los temas y los puntos claves de la obra. Espero que han resultado lo suficientemente claro como para que no surjan dudas, y si así fuere, no dudéis en plantearlas. Saludos a todos y a todas.